A la 1 de la tarde, 46 minutos en nuestro magazine de la buena energía. Hoy hablamos de las indemnizaciones, pero también del tema de despidos que tiene una relación bastante directa con este foco que hoy ponemos. Y justamente Lucero Fernández está con nosotros. Ella es especialista en recursos humanos y nos va a contar acerca de los movimientos internos que existen en las empresas en esos procesos de despido. Antes que nada, buena energía, Lucerito. Buena energía, Lucero, bienvenida. Buena energía, bienvenida. Buenas tardes. Y Lucero, si hay una cosa que toma por sorpresa al trabajador es aquel momento en el que le entregan una carta y en el que pues uno dice, pero ¿por qué a mí si yo he sido cumplido? Yo no me he agarrado con nadie en el trabajo, yo he cumplido con lo que me han pedido dentro de, he sido puntual, voy a las reuniones y se pregunta tantas cosas, pero antes de eso pasan otras muchas y entonces cuando uno dice, hubo una reunión y pues hemos determinado que ya no vas a trabajar más con nosotros. Hablemos de ese proceso que para el trabajador es doloroso, pero para el empleador es un proceso que ya se vivió o que se vive y que no es nada extraño. Ok, muy buenas tardes para todos. Pues mire, básicamente es para ese trabajador que fue despedido, para estos casos la normatividad legal lo denomina como un contrato sin justa causa y acarrea por parte del empleador el pago de una indemnización. Es decir, que debe pagarle una suma de dinero por haberlo despedido sin una justa causa. Se debe determinar por parte del abogado o del trabajador si esta persona que fue despedida sin justa causa de pronto no se encontraba en un fuero o tenía una situación de debilidad manifiesta por salud. ¿Qué es fuero? Bueno, fuero lo determina la normatividad legal como aquellos casos en que estos trabajadores están protegidos. Por ejemplo, los sindicatos, una mujer en estado de embarazo, un trabajador que esté en un tratamiento médico, en una situación especial de salud. La norma ha contemplado que para estos trabajadores existe como una protección legal para no ser despedidos, sino que tengan derecho a que su empleador continúe con ellos para que ellos tengan la protección en salud y pues el pago normal de su salario. Qué bueno. Lucero, a mí me llama mucho la atención y me parece muy interesante la pregunta de Vico, porque si lo llevamos al panorama laboral en Colombia, pues un gran porcentaje trabajan por un modelo de contratación de prestación de servicios, ¿cierto? Los populares PS o independientes. Y aquí sí me gustaría que profundizáramos en ese tipo de contratación, si da lugar o no a estos despidos sin justa causa o cómo se aborda de esta manera. Si a mí, por ejemplo, como prestadora de servicios de una entidad o de una empresa, en algún momento me dicen, no, mira, decidimos que ya no vas más con nosotros y tenía yo tal vez un contrato por 8, por 10 meses. Ok. Básicamente estos contratos de prestación de servicio no son contratos laborales en Colombia. La norma y lo que está establecido en la nueva reforma laboral es que estos contratos deben de ser temporales, deben de ser para casos específicos. Por ejemplo, nosotros, los abogados, con las personas que nos contratan, hacemos un contrato de servicios, de prestación de servicios profesionales, por un tipo diferente de contratación, pero para estos trabajadores existe algo que la normatividad ha especificado como estabilidad laboral ocupacional. Y esta estabilidad laboral ocupacional lo que nos deja es que si esta persona que estaba en un contrato de prestación de servicios y adquirió una enfermedad y que necesita tratamiento médico, sea protegido para que no sea terminado este contrato de manera unilateral. Lucero, desde Recursos Humanos existen de pronto mecanismos preventivos para llegar a evitar este tipo de despidos por negligencia o por bajo rendimiento. Sí, claro, las empresas tienen que establecer desde el área de recursos humanos y con el área de seguridad y salud en el trabajo la protección o la verificación y el seguimiento de estos trabajadores que se encuentren en estas situaciones especiales para verificar si al momento del despido se encuentra incapacitado en algún tratamiento médico o si tiene alguna situación especial que no permita terminar el contrato. Lucero, yo quiero que vamos al famosísimo debido proceso porque hay personas que son víctimas de amenaza por parte de sus jefes. Y entonces, como por ejemplo, no haga esto y verás que mañana no tiene trabajo. Y entonces, pero ¿y por qué yo no voy a tener trabajo si es que, pues, digo, cosas que van extras a lo que es la labor pactada? Pasa mucho, por ejemplo, que hay jefes que son atrevidos y le dicen a uno, usted está contratado de 8 de la mañana a 5 de la
tarde, pero entonces son las 9 de la noche y uno no se ha ido del trabajo. Y vaya donde uno se vaya, literal, para ver el problema en el que se mete y entonces no queda despedido. Y yo sí quisiera hablar de esas causales de despido diferentes a la sin justa causa, sino de, por ejemplo, y voy al otro extremo ya, estas son porque uno no quiere hacer algo, pero hay otras como por ejemplo uno llegó un día a las 6:15, entraba a las 6, entonces llegó un día a las 6:15, por allá 5 meses después llegó otra vez a las 6:15 y el jefe está despedido, usted ha venido 2 veces a las 6:15 y eso está mal. Hablemos de ese tipo de casos porque es que hay gente que ha sido despedida por razones absurdas. Claro, todas las empresas en Colombia están obligadas a internamente tener un reglamento interno de trabajo. Ahí se deben establecer las faltas leves y las faltas graves. Por ejemplo, con las llegadas tarde, podría considerar, y así lo es, que es una falta leve. ¿A qué acarrea eso? ¿Cuál es la consecuencia? Un llamado de atención. Pero no podemos establecer que frente a la primera llegada tarde, 15 minutos, ya automáticamente va a ser despedido. Entonces, digamos que mi recomendación es que todas las personas, porque pasan por alto los trabajadores, tienen un reglamento interno de trabajo en cada empresa, pero no se toman el tiempo de leerlo. Como el manual de convivencia del colegio, que uno lo leía. Exactamente. Entonces, si usted se toma el tiempo, en las páginas de internet o en las páginas de todas las empresas debe estar publicado, porque así lo dice la norma, en un lugar visible de la empresa. Usted se toma el trabajo de mirar qué es una falta leve, qué es una falta grave para no incurrir en esto, entonces puede hacer más, digamos, hablar con el jefe en el momento en que le diga usted va a ser despedido, va a decir por qué, si es la primera vez, tuvo un problema, un trancón, el tráfico, bueno, cualquier circunstancia. Un trancón de cobijas y también, almohadas. A mí me pasó en alguna oportunidad hace ya varios años un caso similar, pero fueron sí como 2 o 3 veces que llegué 5 o 10 minutos tarde. Entonces me dicen, no, mira, es que te vamos a descontar de tu sueldo ese tiempo que llegaste tarde, y quiero hacerte una pregunta sobre eso. Mi respuesta fue, perfecto, descuéntalos, pero entonces me sumas lo de las horas que trabajo extra fuera del horario que tengo establecido en mi contrato. Claramente ni me descontaron ni me pagaron las horas extras, pero ¿qué pasa también cuando, digamos, ese empleador quiere descontar de tu salario que ya está escrito, que ya está pactado, este tipo de cosas? A mí me pareció algo incluso grosero y violento con un trabajador. Digamos que en el reglamento interno de trabajo se pueden establecer este tipo de descuentos o las llamadas multas, pero esto la norma indica que debe de ir a un fondo común para la empresa realice pues actividades para los trabajadores, pero esto también en los contratos de trabajo debe estar previamente establecido y autorizado por los trabajadores. No hay ningún tipo de descuento que se pueda realizar a un trabajador sin que sea previamente autorizado por el trabajador. Lucero, Exacto. entonces, ¿cómo debe una empresa, digamos que documentar el bajo rendimiento de un trabajador antes de llegar a tomar una decisión drástica? Bueno, acá hay 2 factores para el bajo rendimiento porque es un tema, digamos, delicado. En primer lugar, se debe establecer en el reglamento interno de trabajo y también en el contrato de trabajo. Digamos que los casos más comunes son para los trabajadores que están en el área comercial, que trabajan por metas, que solamente les pagan un básico y a partir de ciertas ventas pues se van incrementando. Comisiones. Exactamente. Entonces, con esta información ya previamente compartida en el reglamento interno de trabajo y también en los contratos, pues se hace un seguimiento para dejar documentado una serie de reuniones con el trabajador. Mira, ¿qué pasa? Llevas 2 meses, no has cumplido la meta, y así sucesivamente hasta que pueda de pronto llegar el caso a hacer una diligencia de descargos, pero digamos que de un mes hacia el siguiente ya automáticamente despedirlo no es posible. Mira que yo ahora que leía una pregunta de un televidente, pienso lo traumático que puede ser despedido. Yo no sé si ustedes los han despedido. Jamás. A mí solo me han despedido una vez en mi vida. Yo trabajaba en una empresa como recreacionista en mi oscuro pasado y fui a pedir trabajo a otra y entonces los dueños de ambas eran amigos y uno le dijo a otro, ve, Víctor vino a pedir trabajo acá y entonces me despidieron por eso. Por desleal, como usted va a pedir trabajo a otro lugar, váyase de aquí. Y me quedé obviamente sin trabajo y afortunadamente me quedé sin trabajo para poder estar en donde estoy ahora. Pero a lo que voy es que eso puede generar un trauma muy grande y uno no sabe después qué decir.
y me gustaría mucho que nos orientaras con relación a esto, Lucero. Un televidente preguntaba que si uno en una próxima entrevista de trabajo debe decir que fue despedido sin justa causa o con justa causa. Y ese tema de la despedida puede constituir un trauma psicológico bastante grande cuando es sin justa causa, porque tú sientes que hiciste las cosas bien y te frustras como profesional. Hablemos de ese tratamiento que debe tener una persona que es despedida literalmente sin justa causa. Y pues respondemos por ahí derecho lo que dice el televidente, y es sí, uno debe decir que fue despedido sin justa causa. Bueno, para esto, digamos que para próximas entrevistas, lo que yo siempre recomiendo y cuando los clientes me preguntan, le digo, sea totalmente sincero, o sea, no oculte las cosas, diga obviamente que fue despedido sin justa causa, que tuvo unas situaciones al interior de la empresa, pero que esto, pues usted desconoce realmente qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque entre las empresas se llaman a verificar cuáles fueron los motivos de la salida de ese trabajador y pues aunque legalmente no está permitido hablar mal del trabajador al momento en que se llame a pedir esas referencias, pues es bueno siempre decir cuáles fueron los causales de salida y pues entrar de manera sincera y abierta a un nuevo empleo. Sí. Eso es como cuando uno va a sacar la visa. Sí. Es mejor no ocultar nada porque en la vida laboral todo se sabe finalmente. Doc, tú que tienes tantos años de experiencia ya en recursos humanos y administrando toda esta parte, ¿cuáles son, digamos, esas pautas que deberían de tener en cuenta los empleados de una empresa, el uso de la oficina de recursos humanos, que a veces ciertos empleados como que le tienen cierto relego a la oficina y dicen, ay, no, o si lo llaman a uno a recursos humanos, uno dice, bueno, esto está complejo, o algo así. ¿Cuáles son esas pautas que se deberían de tener en cuenta y cómo aprovechar a favor la oficina de recursos humanos de las empresas o entidades para evitar llegar a una situación ya de despido como tal, o si está en un proceso, pues hacer la debida conciliación si hay lugar a ello? Claro que sí. No, lo primero es que desde las áreas de gestión humana de las empresas establecer un trato amable y adecuado con los empleados. Generalmente cuando consultan pues no tienen tan gratas experiencias con estas áreas y generalmente con la persona de gestión humana, que nunca hay como ese espacio para poder dialogar. Entonces, nunca es tan humano. Exacto. Entonces siempre ser una oficina de puertas abiertas para que el trabajador pueda llegar, que haya un correo institucional donde puedan escribir. O sea, que el trabajador no tenga que llegar a una queja ante el comité de convivencia, que no tenga que llegar a una queja en el ministerio, porque ya, digamos que consultan cuando ya el trabajador está hasta el límite y ya ha puesto la queja en el ministerio. Entonces, digo, siempre es bueno primero entrar al diálogo y a que estas oficinas o las áreas de talento humano de las empresas pues tengan este trato humano y amigable con todos los trabajadores, y las capacitaciones por parte de salud, seguridad y salud en el trabajo pues también son muy importantes. Lucero, a propósito de puertas abiertas que hablas ahora desde la Oficina de Recursos Humanos, ¿qué recomendaciones podría dársele a los trabajadores para que no caigan en este tema de despidos injustificados o para protegerse de un despido injustificado? Claro que sí. Lo primero es siempre enterar a la empresa de cuál es su situación de salud. ¿Qué pasa? Los trabajadores o las personas cuando van a iniciar un proceso de selección omiten mucha información. Entonces, cuando ya son contratados es que le dicen a la empresa, mire, yo tengo un proceso de enfermedad, tengo esta enfermedad y estoy en un proceso. Entonces, para mí es siempre como informarle a la empresa, si usted ya está trabajando y por algún motivo tiene una enfermedad que usted considera que es de origen laboral, informar al área de talento humano, a la persona de seguridad y salud en el trabajo para que reporte esto a la ARL y se inicie un seguimiento, o si es de origen común por la EPS, pues también haya un seguimiento, porque esto puede a futuro tener como consecuencia pues una pensión de invalidez. Entonces siempre es como la constante comunicación e información a la empresa de todo esto. Mira, que hay otra cosa que llama mucho la atención con este tema de despidos injustificados, porque hay mucha gente que es despedida de manera injustificada y entonces luego va y por vías legales busca ser reintegrada a la empresa, y me llama mucho la atención saber cómo es ese proceso de tratamiento después, porque pareciera como que uno le hiciera lero lero al jefe. Vamos, ay, mire, aquí volví, y aquí volví realmente porque me lo merecía, o porque bueno,
bueno, busqué la vía legal. ¿Este tratamiento, hay un tratamiento especial para la gente que es reintegrada o vuelve al mismo nivel de empleado o hay cierto recelo y a esa persona ya no la pueden volver a despedir con tema del fuero que explicabas al principio? Ah, ok. Bueno, en estos casos se puede acudir de dos formas. La vía inmediata y más rápida es la acción de tutela. Por ejemplo, despidieron una mujer que se encontraba en estado de embarazo. Entonces procede inmediatamente una acción de tutela. ¿Por qué? Por el cubrimiento de esa seguridad social, de su seguimiento de la EPS y demás. Pero digamos que aparte de la acción de tutela se puede acudir a un proceso laboral. Hay algo en Colombia que nosotros los abogados le llamamos despido indirecto. ¿Qué es? Bueno, que usted como trabajador se va a la empresa, pero deja consignado por escrito todos los puntos por los cuales usted se va. Es que estoy siendo acosado, es que mi compañero de trabajo me dice tal cosa, es que me obligan a trabajar, por ejemplo, hasta las 10 de la noche, no me pagan horas extra. Entonces, todo esto, cuando no procede una acción de tutela, que es la manera más inmediata, lo podríamos llevar a un proceso judicial. Esta persona es reintegrada. Generalmente lo que ordena el juez es pagar salarios dejados de percibir, pago de seguridad social, prestaciones sociales y demás. Y entonces con esto ya la persona se reintegra. Si hay alguna orden por parte del juez constitucional o laboral de reintegrarlo con alguna situación especial de salud, por ejemplo, no puede cubrir, ejemplo, un vigilante no puede hacer el mismo trabajo, no puede estar de pie, entonces tiene que ser reubicado como lo ordene ese juez. Claro, y a funciones que además pueda cumplir de acuerdo a su condición o a la situación dada finalmente. Exacto. Mencionabas ahora, Lucero, algo muy importante y es que las oficinas de gestión humana, de recursos humanos de las empresas o de las entidades, pues deben de tener un espacio de puertas abiertas, pero además un trato humanizado. Hay muchas empresas que, yo me imagino que esto lo rige la ley, que deben de tener una oficina de gestión humana, ¿es así? Sí. Pero no está habilitada o no funciona de la manera correcta y conozco varias de ellas que generalmente son empresas que están creciendo, que están naciendo. ¿Qué hacer cuando una persona, por ejemplo, está expuesta a un despido injustificado o a este tipo de acciones o de solicitudes adicionales a su contrato y no hay una oficina de gestión humana o un control de gestión humana que garantice la protección del empleador? ¿Cuáles son los recursos que tiene para defenderse de alguna manera o de ampararse? Claro que sí, existen muchos estos casos porque hay empresas que son 3, 4 personas. Ajá. Entonces, el mismo jefe de recursos humanos, el que paga, el mensajero. Exactamente. Entonces, lo que yo le recomiendo a la persona es el modo más fácil y eficaz y que presta excelentes servicios es el Ministerio del Trabajo y es gratuito. Entonces tú puedes colocar no tanto una queja, pero decirle, señor inspector, me está pasando esta situación. Ellos citan al empleador, lo citan a usted y de una manera amigable en primer lugar intentan como, mire, ¿qué es lo que está pasando? Si ellos evidencian que ya hay algo legal que no se está haciendo del todo bien, entonces ya pasan a solicitar una documentación y ya el tema se complica un poco más, pero siempre puede estar el Ministerio de Trabajo. ¿Y eso cómo se hace? O sea, digamos, si hay un televidente que está en este momento conectado con Tardes del Sol y está escuchando esta recomendación que además me parece muy buena. Yo, por ejemplo, no sabía que uno podía comunicarse directamente con el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los canales? ¿Hay un correo? ¿Hay una página? ¿Cómo uno puede pues poner esta queja o este anuncio? Claro que sí. El Ministerio del Trabajo tiene sede física en la ciudad de Cali, queda en la avenida Tercera Norte, el edificio en que queda en toda la esquina, creo que es casi llegando a la glorieta de la terminal. Ahí usted puede de manera escrita y en la oficina, en el primer piso queda correspondencia, dejar radicado, que ellos son muy amables y le recepcionan la comunicación. O en la página de internet también se puede consultar, hay números telefónicos y los correos a los cuales se puede enviar directamente esta solicitud y contestan de manera muy rápida. Súper. Sí. Lucero, finalmente y rápidamente, ¿qué sugerencia tendría usted de hacer mediación o conciliación antes de irse a un conflicto laboral de manera judicial ya? Sí, muy importante la pregunta. Generalmente se puede firmar antes de llegar a un proceso judicial o, por ejemplo, cuando el trabajador ya ha demandado, en la misma audiencia de conciliación o antes, firmar un acta de transacción que es válida ante la ley. Se puede establecer ahí
obviamente, digamos, un valor que paga la empresa como una indemnización para que el trabajador obviamente acepte que ya firmando este documento pues ya no va a acudir a ninguna acción legal de tipo acción de tutela o demanda y ya la empresa queda, digamos, ok, pero no aplica estas actas de transacción cuando los trabajadores tienen como estabilidad laboral reforzada en salud o que una mujer en embarazo, digamos que no aplica en todos los casos porque en esos momentos sí la empresa debe continuar con estos trabajadores. Lucero, pues te Claro. queremos agradecer por habernos dejado claro el tema desde el área de recursos humanos, pero Mauro acaba de hacer una pregunta que se asocia con nuestro siguiente profesional y tiene que ver con el tema legal. A veces no existe un proceso de conciliación en el que se sienta el empleado y el empleador a hablar, sino que intervienen pues el tema de los abogados allí y empieza ese proceso de indemnización a partir de otro judicial a las 2:07. Muchas gracias por habernos acompañado, Lucero. Buena Bienvenidos. energía, Lucero, Lucero, gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Después de la pausa, precisamente hablaremos entonces con un abogado quien será el encargado de responder muchas preguntas de las que ustedes nos han enviado, el tema de la liquidación, del retener la liquidación y tantas cosas que pueden pasar cuando a uno le entregan la famosísima cartica, por lo general los viernes. Antes de quincenita o después, un día después de la quincenita, a las 2:07 ya venimos a hablar de la indemnización desde el punto de vista del derecho.